Hungría. Europa Central y Hungría, además nos viene al pelo desde un punto de vista, desde el punto de vista de la jerga periodística, nos viene fenomenal. Esto se llama persa, porque tenemos la excusa perfecta para hablar de Hungría, y es que este fin de semana se han celebrado unas elecciones en el país magiar. ¿Es correcto referirse a Hungría como el país magiar? Hombre, los magiares son la base, pero hoy Hungría es mucho más que únicamente. Es un lugar donde se cruzan los caminos y los destinos, aunque más que el país magiar sería correcto referirse a él como Magyarország, que es el país magiar en húngaro, es como se llama Hungría en húngaro. A ver, repite. Magyarország, el país magiar. O sea, no es incorrecto, lo que pasa es que hay que explicar entonces quiénes eran los magiares. Pues explica quiénes eran los magiares, Ricardo. Mira, vamos a hablar, como ya han adivinado ustedes, de Hungría. Vamos a abordar también lo que ha ocurrido este fin de semana con la victoria de Víktor Orbán, que me interesa mucho. Pero como siempre vamos a hacer primero, previamente, un recorrido histórico. Vamos a poner en contexto la situación, cuál es el origen y los principales hitos de Hungría, y luego acabaremos en Víktor Orbán. Los magiares. Mira, en la historia de Roma están Rómulo y Remo y una loba, por ejemplo. Sí. O en la historia de Grecia están las grandes migraciones de pueblos del norte, ¿no? Los famosos dorios, jonios y corintios. Bien. En la historia de Hungría tenemos que imaginar partidas de jinetes que llegan desde el interior de Asia a Europa Central entre los siglos VIII y IX de nuestra era. Eran guerreros, venían con sus familias. Ellos creían estar emparentados con Atila, el célebre rey de los hunos, que fue finalmente derrotado en la batalla de los Campos Cataláunicos, pero lo interesante es que, al margen de que después se demostrara que este era un parentesco, si existía, lejano, etc., ellos estaban convencidos de descender de un pueblo orgulloso, noble, guerrero, pero que era diferente de los restantes pueblos de Europa. Entonces, la historia de los magiares, de los húngaros, va a ser la historia de cómo un pueblo que viene del interior de Asia se establece en Europa Central, se europeiza profundamente y transforma Europa. Y por eso hay una parte importantísima de la historia de Europa, aproximadamente desde el siglo XI hasta ahora. Hungría tiene más de 1000 años. Cuando pensamos en estos países, uno tiene siempre la impresión de que son naciones nuevas. Es un error. Puede que sus estados sean nuevos, o que sus movimientos nacionales, por ejemplo el romántico, sea nuevo, pero su historia es muy antigua. Y fueron estados poderosísimos en la Edad Media. Y uno de los casos es el de, primero el Principado y después el Reino de Hungría. Entonces, lo que me estás diciendo, Ricardo, es que en realidad, étnicamente hablando, desde un punto de vista étnico, los húngaros no son europeos. La lengua húngara no es de origen europeo. De hecho, es una lengua muy diferente de las restantes lenguas de su región. Es muy diferente del rumano, es muy diferente del croata, del serbio, a pesar de que hay una influencia, por supuesto. Es muy diferente del alemán, con quien tanto tiempo compartieron la doble monarquía, primero el Imperio Austriaco, después el Imperio Austrohúngaro, después del nacimiento de la doble monarquía. Entonces es una lengua diferente. Hay formas musicales, por ejemplo, que son distintas, de ahí ese sentido tan original que tienen las danzas húngaras. Cuando uno escucha las famosas danzas húngaras de Brahms, uno tiene la sensación de que son distintas. Y son distintas porque están en la escala húngara. Entonces, es cierto que hay algunas diferencias, pero los húngaros, Hungría, como territorio, es una encrucijada de caminos. Por Hungría pasan todos los caminos que conducen de Europa occidental hacia el oriente de Europa. Y desde Hungría se puede llegar a todas partes. Entonces uno debe imaginar Hungría como una encrucijada de caminos y de pueblos. Este tópico que existe de los húngaros como racistas, como xenófobos, no es únicamente una injusticia para con los húngaros de hoy, es un error histórico. En Hungría se han establecido alemanes, rumanos, croatas, serbios, austriacos, tártaros, importantísimos en la historia de Europa e importantísimos en la historia de Hungría. Tártaros, digo. Hasta griegos se han establecido, fíjate lo que te digo. Griegos del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio. Bizantinos. Claro, entonces, fíjate la importancia, y por supuesto, toda la herencia romana. Cuando uno viaja a una de las ciudades más bellas de Europa, que es Budapest, y puede Tenemos visitar, algunas imágenes de Budapest que, mientras vamos hablando... Ojalá las tengas, y ojalá las tengas del Museo Nacional de Historia, porque una de las cosas interesantes que tiene es una colección fabulosa de piezas romanas.
De piezas romanas. Sí, buena parte de las guerras de Roma que libra Roma en la cuenca danubiana las libra en el territorio de lo que hoy es Hungría, o al menos de lo que fue. Porque después de la Primera Guerra Mundial, después del Tratado de Trianón, Hungría perdió, algunos historiadores dicen que el 40%, otros historiadores llegan hasta el 60% de su territorio. La famosa Transilvania, todos hemos oído hablar del conde Drácula, etc. Era Rumanía, ¿no? Es hoy Rumanía, pero era un territorio que pertenecía a Hungría. Lo que pasa es que en Hungría, en el reino de Hungría, había rumanos y había príncipes rumanos. Entonces el caso de uno de los mayores, de los personajes más importantes, te iba a decir, de los mayores reyes, pero era más que un regente. ¿Es eso de lo que te refieres? Sí, ese es el museo nacional. Lo que pasa es que, bueno, no hay muchas más cosas para ver, ¿no? Decía que uno de los personajes más importantes de la historia de Rumanía, de Hungría, que fue regente de Hungría y padre de uno de sus grandes reyes, János Hunyadi, Juan Hunyadi, defensor de Belgrado, llegó a ser rey de Polonia. Bien, Hunyadi, por ejemplo, en este contexto de encrucijada de pueblos, se mueve como pez en el agua entre los eslavos, entre los rumanos, combate contra los turcos, es húngaro. Entonces, esta idea que tenemos de los países de Europa Central, y en particular en lo que hoy nos ocupa de Hungría, como un lugar alejado, apartado de las grandes tendencias de la cultura europea, es una profunda muestra de ignorancia y es un error, además de una injusticia, insisto, para los húngaros. El Renacimiento europeo tuvo una de sus cimas en el periodo del rey Matías Corvino, que dejó una biblioteca fabulosa, la biblioteca corvina o corviniana, se la llama de las dos maneras, o los espectadores la podrán encontrar citada de las dos maneras. Era una biblioteca que tenía miles de volúmenes, que estaba en condiciones de competir, por ejemplo, con la biblioteca laurentiana, la famosa biblioteca de Lorenzo de Medici, en Florencia. Entonces, en este contexto hay que entender la historia de Hungría. Hungría, hablaba antes del conde Drácula, Vlad Tepes es un príncipe rumano, latino, pero la mayor parte de su vida la pasa batallando contra los turcos en un territorio que había sido húngaro, Transilvania. Y Transilvania hasta hoy acoge una minoría húngara importantísima. Muchos de las grandes piezas de la arquitectura del Reino de Hungría y después de la monarquía dual. Ahí estamos viendo arquitectura húngara. Sí, mira, esa es una de las sinagogas más bellas de Europa. Esa es la gran sinagoga de Budapest. Una sinagoga extraordinaria, porque este es otro elemento. ¿Muchos judíos? Hungría no fue únicamente un lugar de encrucijada de pueblos, fue un lugar de encuentro de religiones. No lejos de esa sinagoga, en Budapest, está la plaza Calvinter. Ter es plaza, Calvinter es la plaza de Calvino. ¿Por qué? Porque en Hungría se han dado cita católicos, protestantes, luteranos, calvinistas, ortodoxos, musulmanes, ortodoxos y judíos. El gran editor del escritor alemán Thomas Mann era un judío de Budapest, que hablaba, por cierto, alemán. Era un judío de Budapest, de habla alemana, de cuando Budapest estaba en la monarquía de los Habsburgo, no Budapest, el reino de Hungría era la mitad nada menos que la monarquía de los Habsburgo, Sami Fischer, y era original de Budapest, nacido en Budapest, de cultura centroeuropea, que se expresaba en alemán, pero que tenía una visión que en alemán se explica muy bien, de Mitteleuropa, de Europa Central. Y es importante subrayar este elemento, porque si no, no se entiende la profunda identidad europea de Hungría y todo el debate que hay hoy sobre la identidad húngara. Ahora vamos a eso, pero... Cuando se habla... Déjame que cuente una cosa histórica, sí, que a menudo no se tiene en cuenta. Por Hungría, tanto por la Hungría de la monarquía de los Habsburgo, como con posterioridad, por la monarquía de la República de Hungría posterior a la Primera Guerra Mundial, pasan todas las corrientes culturales de Europa, todas, la que se quiera, desde el romanticismo, pasando por las vanguardias, la que se quiera. Entonces, bucee uno donde bucee de la cultura europea, Hungría es una referencia imprescindible. Fíjate, uno de los grandes escritores críticos con el comunismo, que lo conocieron por dentro, y precisamente por eso vieron su peligro y la ideología de opresión que subyacía para los pueblos de Europa, fue Arthur Koestler. Arthur Koestler describe la revolución de Bela Kun.
y la describe perfectamente integrada, perfectamente incardinada en las corrientes culturales de la época. Digo que hay que tener en cuenta esta mirada histórica, porque si no, primero, no se entiende lo que se perdió de Hungría. Hungría extendía parte de su terreno, de su territorio, de lo que hoy es Eslovaquia, hasta Rumanía, Transilvania, que mencionaba antes. Y hay minorías húngaras por doquier. Hay una minoría húngara, por ejemplo, muy importante en Eslovaquia. Hay una minoría húngara en Ucrania, hay una minoría húngara en Rumanía. Hay húngaros que hablan húngaro en el norte de Serbia, en la Voivodina. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque Hungría no es únicamente un país, es una cultura que se extiende más allá de las fronteras. Y la historia del siglo XX ha sido una historia muy traumática. Después del Tratado de Trianón, en el que Hungría, como decía antes, pierde buena parte de su territorio, algunos historiadores cifran el 40, otros historiadores llegan hasta el 60, pierden territorios que se incorporan al recién nacido reino de los serbios, los croatas y los eslovenos, que se incorpora a Eslovaquia, Checoslovaquia, mejor dicho, que se incorpora a Rumanía, entonces a Ucrania. Entonces, en este contexto hay un movimiento de protesta y de queja y de sentimiento de agravio. Y sin el agravio de Trianón no se puede comprender la evolución de Hungría en los años 20, 30, 40. Y la tendencia de Hungría a valorar y a poner en valor el pasado húngaro y la identidad húngara. Hay que tener esto en cuenta. Hubo un movimiento que se resumía en unos famosos versos, Nem Nem Shoah, no, no, nunca, refiriéndose a que nunca aceptarían las reivindicaciones de Trianón. Esto, por supuesto, hoy no se traduce en una reivindicación territorial, ya no va reclamando territorios de sus vecinos, con los que, por otra parte, insisto, tienen unas relaciones tan integrados en la Unión Europea y en los mecanismos de cooperación regional, pero sí hay una reivindicación y de protección de la cultura húngara. Me interesa esto. Precisamente quería hacerte una pregunta con respecto a esto que estás diciendo. A mí me da la sensación, por lo que estás contando, que Hungría es una nación históricamente de fronteras difusas. Me dices que hay minorías culturales y étnicas húngaras en diferentes países. Hoy es un Estado, pero sí, su nación, que no siempre coincide con el Estado, como sabemos, tiene las fronteras difusas. Ese 40 o 60% de territorio que pierden, que luego recuperan todo el siglo XX, con lo convulso que es, pertenece a dos imperios, el germánico y el austrohúngaro. ¿Cómo se configura ese Estado? Porque hoy Hungría es un Estado, pero entiendo que los avatares hasta llegar al Estado, a las fronteras actuales... Claro. Por eso, cuéntame. En España tenemos una costumbre que a veces nos induce a cierta distorsión. La frontera histórica de España es muy estable. Desde que se estabiliza la frontera con Portugal, la batalla de Aljubarrota, hay unos pocos kilómetros que todavía están en disputa, por los que jamás espero iremos a ninguna controversia ni a ningún contencioso con Portugal. ¿Ven? Pero tenemos la idea de que las fronteras del resto de Europa son como la de España. Los Pirineos, por una parte, las ciudades españolas en el norte de África, que es la única frontera que todavía se mueve, ¿no? Hay un periodo en el cual España tiene una expansión por el norte de África y se toma Orán y se toma la Goleta, etcétera, en tiempos del emperador Carlos. Pero eso no es lo habitual. Pero tenemos luego una frontera muy estable con Portugal. En el resto de Europa es muy diferente. Y en Europa central y oriental, uno tiene que preguntar siempre en qué siglo. Entonces, si hablamos del periodo de máximo apogeo del gran reino de Hungría, el periodo del rey Matías Corvino, un rey humanista, fundador, como decía antes, de la biblioteca corviniana, uno de los grandes soberanos, de los grandes personajes, o de su padre incluso, de János Hunyadi, defensor de Belgrado, batallador contra los turcos, salvador de Belgrado, junto con Andrea Capistrano. Bien, si hablamos de ese periodo, Hungría comprendía hasta Belgrado. Belgrado era una ciudad húngara, se llamaba Nándorfehérvár, la ciudad blanca. Esto significa Beograd, la ciudad blanca. Si preguntamos en el siglo XX, tenemos una Hungría que perdió buena parte de su territorio. Si hablamos de la Hungría de la monarquía habsbúrgica, de la monarquía dual, era una de las dos sedes de la monarquía. Hasta el punto de que Otto de Habsburgo, que en paz descanse, tiene su corazón enterrado en una abadía en Hungría. Porque sin Hungría es imposible comprender la monarquía danubiana, es imposible comprender eso que se dio en llamar el imperio de los Habsburgo, el imperio austrohúngaro. Y tiene importancia este periodo, porque esta parte de Europa sufrió la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras,
la Segunda Guerra Mundial y en algunos casos, como fue el caso de Hungría, la integración en el bloque oriental al otro lado del telón de acero, como si fuera un terremoto de más de un siglo. Es decir, la historia allí comienza a agitarse a finales del XIX, con la carrera, lo que se dio en llamar la paz armada, la carrera armamentística, y termina con la caída del muro de Berlín. Son aproximadamente 100 años, podríamos reducirlos quizá un poco o quizá ampliarlo, según qué década cogiéramos del siglo XIX, pero es un terremoto. Entonces, esto se ve en las fronteras, se ve en el discurso histórico, en la narración de la propia nación sobre sí mismo. Si tomamos los textos de los grandes poetas románticos del siglo XIX húngaro, Petőfi, por ejemplo, o si vamos al periodo incluso anterior a la integración, al nacimiento de la doble monarquía o del imperio austrohúngaro, cuando era todo imperio austriaco, vamos a ver una reivindicación nacional en clave romántica, clave de destino histórico, de grandeza de la patria. Pero si vamos, por ejemplo, a la Hungría de los años 20, de los años 30, junto al discurso nacionalista propio del periodo, vamos a ver una vocación europea profundísima y muy comprometida. Antes ponía el caso de Samuel Fischer. Samuel Fischer protagoniza una anécdota bellísima. Le pregunta a Thomas Mann, ¿qué piensa usted del Hitler? Y Samuel Fischer, su editor de Budapest, judío de Budapest, le contesta y le dice, no es europeo, kein Europäer, no es europeo. Entonces pregunta Thomas Mann, ¿cómo que no es europeo? Y Samuel Fischer le dice, no es europeo. Von großen humanen Ideen versteht er nichts. De las grandes ideas humanas de la humanidad no entiende nada. Entonces, Hungría fue uno de los lugares en los cuales ese pensamiento liberal, europeísta, humanista, muy a menudo con raíz religiosa, con raíz cristiana, cristiana católica, cristiana calvinista, pero enraizado en la fe, brotó y floreció en el siglo XIX y en el siglo XX. Todos hemos oído hablar en España de Franz Liszt, pero en otros países de Europa, por ejemplo en Hungría, es Ferenc Liszt. ¿Por qué? Su nombre húngaro. Entonces, importa tener en cuenta esto, porque si no, no se entiende esta diferencia y esta reivindicación de una Europa y de una identidad europea que hacen los países del grupo de Visegrad. No únicamente Hungría, también lo hace la República Checa, también lo hace Eslovaquia, también lo hace Polonia. La idea de que Europa debe volver a sus raíces, de que Europa no debe traicionar quién es. Y esta inquietud y este debate cultural que existe tiene raíces históricas. No es únicamente una cuestión de ideologías de los partidos, no. En la sociedad húngara, como en la sociedad polaca, como en la sociedad eslovaca o en la checa, algún día hablaremos de ellos, este debate existe. Existen las cátedras universitarias, existen los medios de comunicación. Y tiene raíces, insisto, muy profundas. Si leemos los escritores, el premio Nobel de literatura, Imre Kertész, por ejemplo, tiene un libro terrible, ¿no? Libro terrible, diría, libro muy conmovedor en su terribilità, que diríamos en italiano, que es Kadish por el niño no nacido, por el hijo no nacido. Imre Kertész, superviviente del Holocausto. Pero podríamos pensar en otras formas de creación, en su arquitectura, en su escultura, en su música. Hay una vocación europea que ahora mismo sienten amenazada por las políticas que vienen de Bruselas. Y fíjate cómo poco a poco te voy llevando al tema de las elecciones, ¿no? Sí, vamos a abordar las elecciones después de una breve pausa publicitaria, pero antes, y a modo de prólogo, para meternos directamente en la actualidad de Hungría, me gustaría que, en primer lugar, me respondieras concretamente a la religión, en el cual hablabas del sincretismo que incluso... Convivencia. La convivencia entre diferentes credos. ¿Cuál es hoy la religión mayoritaria de Hungría y es un país religioso? Cristianos. ¿Cristianos? Cristianos de distintas denominaciones. Tienes católicos, ¿Pero mayoritario? Tienes protestantes. Déjame que te lo confirme durante la pausa, Rafa. Déjame que me conecte y te diga el porcentaje. Vale. Y te diga el porcentaje porque no quiero equivocarme. Después de la pausa vamos a hablar directamente de Orbán. Pero antes, y a modo de prólogo, políticamente y económicamente, Hungría hoy es un país próspero, se dice que es de los más prósperos de la antigua Europa del Este.
políticamente cómo se ha configurado, cómo ha sido su transición a la democracia. Haznos un breve dibujo de la Hungría actual es Hungría es un país que tiene grandes oportunidades económicas, por ejemplo, su capital humano, sus universidades, tiene unos índices de educación media y educación superior perfectamente homologables a los del resto de sus socios europeos. Tiene una posición geográfica interesante, por ejemplo, para convertirse en un centro logístico de distribución de mercancías por tierra. Tiene una vía de comunicación notable, que es la comunicación fluvial a través del Danubio. Lo que ocurre es que sería un error ver en Hungría únicamente una cuestión o verla únicamente desde la perspectiva de la prosperidad de sus ciudades, de la opulencia de sus ciudades. Hungría es un país que, por ejemplo, tiene todavía unos desafíos importantes que acometer. Cuando el gobierno húngaro plantea que Hungría no está en condiciones económicamente de asumir los flujos migratorios que llegan, hay que vincular ese debate sobre la posibilidad de Hungría de asumir los flujos migratorios que llegan a las necesidades que los propios húngaros que ya viven en Hungría tienen. Hungría, por ejemplo, tiene todavía salarios que han de subir. Los salarios húngaros en comparación con los de Alemania, por poner los dos extremos, ¿no? Pues son salarios todavía muy bajos. Entonces Hungría es un país próspero, es un país plenamente integrado en el concierto europeo, la clave económica, digamos, pero tiene grandes desafíos respecto a su propia población, tiene grandes inversiones que hacer todavía en el sector público, tiene servicios públicos que desarrollar y buena parte de sus recursos los destina a esto. Por eso, cuando se plantea la cuestión de los refugiados y de la llegada de flujos de refugiados a Europa, uno tiene que entender de dónde vienen estas sociedades. Hungría ha hecho en aproximadamente 30 años un salto económico que Europa Occidental hizo en 60. Si nosotros vemos imágenes de Hungría en los años 70, era una sociedad socialista, integrada en el bloque oriental, con un gran descontento y con una gran oposición. Hay que pensar en el heroísmo de la Revolución Húngara del año 56. Heroísmo. Hay una pequeña anécdota que vale la pena contar. España pensó prestar ayuda a los revolucionarios húngaros. Y el gobierno español en aquel momento, la persona responsable de hacerlo, que era el general Muñoz Grandes, pensó ayudar a los rebeldes húngaros con material, pero no permitieron el paso. Los aviones españoles tenían que repostar en distintas bases en el extranjero y no les permitieron. Y por eso no pudo llegar la ayuda española a los rebeldes, pero hubo muchos rebeldes, muchos húngaros, que tanto después de la Segunda Guerra Mundial como después de la Revolución se refugiaron en España. De hecho, funcionó en España una historia sobre la que se ha publicado recientemente un libro en España, Las legaciones reales, que eran la representación de los gobiernos no comunistas, no democracias populares, que siguieron reconocidos y trabajando en España. Sucedió con Polonia, sucedió con Hungría. Es una historia muy, muy bonita, sobre la que ya digo que se ha publicado recientemente un libro en España, se presentó hace algunas semanas, y que está dando un gran campo de estudio para los historiadores. Vamos a ir a la publicidad. Te mira usted a todos los cifras religiosas. Va a ser rápido porque tenemos una publicidad muy cortita, apenas unos segundos, y a la vuelta estamos de nuevo con Ricardo Ruiz de la Serna para ya sí meternos de lleno en la victoria aplastante de Víctor Orbán el pasado domingo en las elecciones. Mira, aquí lo tengo. Ya lo tengo, Rafa. Después de la publicidad nos lo cuentas. Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, han visto como la pausa ha sido muy breve. Vamos a hablar de Víctor Orbán, pero antes esa cifra que quedaba pendiente con respecto a la identidad religiosa de Hungría. Sí, te decía, mayoría cristiana, este es el dato controvertible. Lo que pasa es que tenía la duda de cuántos eran calvinistas y cuántos eran de otras denominaciones protestantes. Mira, aquí lo tenemos, mayoría católicos, 37%. Después, católicos griegos, cerca del 2%, calvinistas un 11%, luteranos un 2%, que se declaren ateos un 1,5%, fíjate qué pequeño es, y que se declaren no religiosos, algo más, un 16%. Y luego empezamos a tener ya algunas comunidades que son muy visibles, como es el caso de las comunidades islámicas, ¿no? ¿Qué porcentaje? Refugiados que han llegado. No lo dan las cifras, pero entre los no declarados hay un 27%. No todos son musulmanes, hay muchos que simplemente no responden a las encuestas, pero se valora que pueden ser en torno a un 2 o un 3%. Un 2 o un 3%. Bueno, vamos a ver
Ahora sí, Ricardo, ¿qué tiene de especial o de controvertido? Porque a juzgar por la prensa internacional y por los telediarios de estas últimas horas, de controvertido tiene mucho esta victoria de Víctor Orbán. Háblanos de esta figura de Víctor Orbán No, y qué ha supuesto. 2 o 3% del 27, no del total. Ya. Decía que hablaba antes de Víctor Orbán. Para entender la figura del Orbán de hoy, hay que entender la figura del Orbán del pasado. Víctor Orbán es detenido por la policía comunista y es un opositor al comunismo. Y participa en esa oposición ya con un enfoque político. Entonces, él viene de una trayectoria que hoy le han reconocido. Él ha mostrado que no es un advenedizo, vamos a poner unas comillas en la política, sino que es capaz de enfrentarse. Y esta idea del enfrentamiento a nosotros a veces nos choca, pero en Europa Central y Oriental es algo que se valora, el coraje, la valentía. Nosotros en parte de Europa Occidental, España, Portugal, somos más de valorar el consenso. Es decir, entendemos que un líder político da su talla de líder cuando es capaz de alcanzar consensos. Pero claro, es que España no pasó por la experiencia del comunismo. España no pasó por la experiencia del telón de acero. No pasó por la experiencia de la dependencia de decisiones que se tomaban en otro centro de poder, en este caso en Moscú. Hay que tener en cuenta que todos los estados satélites de la Unión Soviética, la única excepción, y no siempre fue Rumanía, subordinaban sus decisiones a las políticas centrales que emanaban del Partido Comunista de la Unión Soviética, que venían de Moscú. Y se vertebraban y se gestionaban a través de los partidos comunistas nacionales. Entonces Víctor Orbán no entra en este juego. Esta capacidad de enfrentarse, de hacerle frente y de afirmar el interés nacional le ha dado un rédito político. Luego hay que tener otra cosa. Víctor Orbán ya era muy popular en Hungría, muy popular. La mayor competencia se la hacía un partido de extrema derecha que es el Jobbik. Es decir, paradójicamente la oposición a Víctor Orbán no viene tanto de la izquierda, aunque hay partidos de izquierda, pero no viene tanto de la izquierda. Viene de la extrema derecha, del Jobbik, que por cierto ha sufrido un descalabro en estas elecciones. Luego hay otra cosa. Claro, la izquierda en Hungría es una izquierda a la que todavía se ve como cómplice del periodo de las democracias populares. Uno de los grandes historiadores húngaros, Ferenc Fejtő, que escribió una obra maravillosa titulada Requiem por un imperio difunto, la explicación de cómo fue destruido el imperio austrohúngaro, cómo fue desmembrado. Bueno, en su historia de las democracias populares, Fejtő da algunas claves para entender el triunfo de Orbán en las pasadas elecciones y en estas de ahora. Plantea, hubo una parte de la ciudadanía, de los votantes, que son herederos de quienes se sintieron agraviados por la influencia soviética y quienes vieron en la influencia de Moscú, en la influencia de un poder ajeno al país, un ataque contra los propios intereses nacionales. Esto es lo que ha dado a Víctor Orbán la victoria, la afirmación de los intereses nacionales, en este caso no frente a Moscú, sino frente a Bruselas. Hay que tener en cuenta también otra cosa, la presencia de Víctor Orbán por doquier. Es un político que dedica mucha de su actividad a comunicación nacional. Entonces, hay una parte del debate político que casi lo condiciona a él y lo centraliza a él. Tiene un gran oponente que es George Soros, que en el pasado, cuidado, en el pasado trabajaron juntos, pero ahora se ven mutuamente como sendas amenazas. Orbán ve a Soros como una amenaza para la identidad nacional de Hungría y para los intereses nacionales de Hungría. Soros ve a Orbán como un líder ultranacionalista peligroso para el sustrato de los valores europeos. Por eso hay que volver a la historia. Es decir, Hungría no se volvió europea cuando entró en la Unión Europea. Hungría era Europa, profundamente europea, mucho antes de que la Unión Europea existiera. Mucho antes incluso de que el Tratado de Maastricht existiera, o de que antes los tratados constitutivos de las comunidades europeas existieran, no digamos que el Tratado de Lisboa. Es decir, mucho antes de que el proyecto europeo fuera pasando por los tratados constitutivos de las comunidades europeas, Maastricht, Lisboa, etc., mucho antes de todo aquello, Hungría ya era Europa,
llevaba siendo Europa más de 1000 años. ¿Qué hay de cierto cuando los medios de comunicación en España son prácticamente todos, a excepción quizá de esta casa, se refieren a Víctor Orbán como un líder nacionalista, xenófobo y de extrema derecha? Es nacionalista. Yo creo que sería arriesgado decir sin más que es xenófobo. Habría que ver a qué nos referimos con xenófobo. ¿Y es de ultraderecha? Habría que ver a qué nos referimos con ultraderecha. O sea, para mí la ultraderecha húngara es el Jobbik. Entonces yo diría más bien que es una... Entonces, ¿cómo lo describimos políticamente? ¿Un nacionalista de derechas? Es una derecha nacionalista, e incluso te diría identitaria, si quieres. Pero quizá me parecería... Porque, claro, si dices que Víctor Orbán es ultraderecha, no sé dónde pones a Jobbik. Y no digamos a dónde pones a una organización ilegalizada como la Guardia Magyar Garda, que está ilegalizada, ¿no? Entonces, ¿dónde los pones? Yo creo que tendríamos de todas maneras que hilar un poco más fino a la hora de explicar. Víctor Orbán ha expresado públicamente en numerosas ocasiones que él considera que todos los, y se remonta a la historia de Hungría, que en Hungría todos los pueblos han sido bienvenidos, pero que el desafío que ahora se está afrontando no es un desafío que tenga que ver con la hospitalidad o con la solidaridad. Esto es lo que él dice. Lo que él plantea es que el desafío que afronta hoy no solo Hungría, sino toda Europa, y en particular Europa Central y Oriental, es un desafío a la propia viabilidad de los estados nacionales. Entonces el debate, más que en clave de rechazo al extranjero, que creo que hay una dimensión de esto, en el sentido de que en el debate húngaro esto está, Jobbik, por ejemplo, es un partido durísimo en sus posiciones respecto a los extranjeros, hay una reivindicación de una política racional en materia de inmigración. Esto es lo que él plantea, que no dependa, fíjate en este detalle, Rafa, porque me parece significativo, de las decisiones de Bruselas, sino de las capacidades y del interés nacional de cada Estado. Pero eso es acabar con la Unión Europea. Donde entra, bueno, es acabar con Schengen. Pero es que había Unión Europea antes de Schengen, ¿eh? Que, mejor dicho, Unión Europea, había comunidades europeas, pero había proyecto europeo. Es que este detalle me parece relevante. Cuando el gran movimiento europeísta, liberal, que encabeza Otto de Habsburgo, logra lo que parecía imposible, el famoso picnic paneuropeo a orillas del lago Balatón, uno de los momentos más bellos de la historia reciente de Europa, sobre pretexto de un picnic, se saltan la frontera. Y por primera vez, austriacos, húngaros, familias que estaban divididas, pueden encontrarse a orillas del lago Balatón, que es el lugar de recreo y de esparcimiento de buena parte de los húngaros que viven, sobre todo en Budapest y en las inmediaciones, ¿no? Entonces, hay que entender esta clave, porque al margen de que pongamos etiquetas, hay muchísimas cosas en las que yo discrepo de los planteamientos del presidente Orbán, pero creo que hay que entender de qué se trata en realidad. Y me parece que con la etiqueta o con el boomerang de xenofobia podemos describir una parte del debate político en Hungría, pero no vamos al corazón del problema. El corazón del problema radica en cuál es el interés nacional del Estado, qué dimensión de seguridad tiene ese interés. Aquí hay dos cuestiones. Por una parte, las capacidades económicas del Estado para asumir los flujos de refugiados, y por otro lado, la cuestión de la seguridad, en la que Víctor Orbán hace mucho hincapié. Él dice, nosotros no queremos tener que vivir, como viven en otros países de Europa, con los templos, y vuelvo a la importancia del hecho religioso, con los templos protegidos por las fuerzas de seguridad. No queremos tener que vivir así. Junto con esto, hay otro elemento. ¿Quién toma las decisiones y cómo las toma? ¿Las toma Bruselas o las toman las capitales de los estados? ¿Bruselas las negocia o Bruselas las impone? Entonces, para entender el triunfo de Orbán y para entender el profundo descontento que existe hoy en Europa Central y Oriental con las políticas de Bruselas, hay que ver toda la foto, no solo una parte. Porque si no, bien, podemos dar una descripción, que puede ser una descripción, insisto, muy de brocha gorda. Bien, xenófobo, racista, bien. Pero no entendemos el fondo de lo que está sucediendo en esa sociedad. Y terminamos agravando el problema, porque cuanto más se demoniza a la sociedad, cuanto más se incide en las descalificaciones colectivas, más se alienan esas personas del proyecto europeo.
más son las personas que dicen, pues si esto era la Unión Europea no era tan bueno como nos lo presentaron. Porque si esto va a tratar de que no podemos tomar nuestras propias decisiones en cuestiones que afectan a la viabilidad del propio Estado, el caso de Hungría todavía es un Estado de cierta extensión territorial. Podríamos hablar, y espero que hablemos un día, de Eslovaquia, un Estado mucho más pequeño, o de la República Checa, el más opulento, el más próspero de todos estos estados. Pero son estados que tienen territorios relativamente pequeños, si lo comparamos con Alemania, por ejemplo, si lo comparamos con Francia, o incluso con España. Son territorios de una gran diversidad que han conocido los grandes traumas de la historia del siglo XX y que son conscientes de los peligros y de los problemas que una inadecuada, por no decir inexistente, política de integración y de gestión de los flujos migratorios puede terminar produciendo. Entonces a mí, yo te confieso, Rafa, e insisto, no querría que esto se interpretara como una defensa política, porque creo que hay muchas cosas en las que hay que ser enormemente crítico, pero me parece que hay que hacerle justicia a la sociedad que uno está analizando y a lo que realmente sucede. ¿Qué ocurre? ¿Qué piensa quien dice? Son todos ultraderechistas. ¿Qué piensan? ¿Que una mañana los húngaros se levantaron traicionando todo aquello en lo que vienen creyendo desde hace décadas? No, es un problema mucho más profundo. Y se está dando en Hungría, se está dando en Polonia, se está dando en Eslovaquia, se está dando en la República Checa, se está dando en Polonia, se está dando en Francia, se está dando en los Países Bajos, se ha dado en Inglaterra, y es una de las grandes tensiones que subyacen al Brexit. Es decir, hay un descontento con las políticas que vienen de Bruselas. Y creo que sería un acto de ceguera atribuirlo todo, no, es ideologías radicales, populismos, propaganda. Claro que puede haber estas cosas, claro que puede haberlas. Y podemos discutir sobre ellas y podemos hablarlas, ¿sí? Pero es que no hay un populismo en la descalificación sistemática de todo lo que viene de estos gobiernos. Es que no hay un populismo en la idea de que cualquiera que plantea que los flujos migratorios deben regularse es un racista y es un xenófobo. Es que no hay aquí un populismo también. Es decir, creo que tenemos que enfriar el debate y tratar de entender y de encontrar caminos de acuerdo. La Unión Europea solo va a poder sobrevivir así, si no terminará teniendo mayorías, o sea, sociedades que mayoritariamente se sentirán alienadas, se sentirán como se sentían cuando estaban en otro periodo histórico, cuando estaban en el bloque del Este. Yo creo que ha sido bastante claro, bastante contundente en su juicio y en el diagnóstico de lo que puede estar ocurriendo en Europa del Este, y ha sido sobre todo pedagógico. Gracias por formarnos, informarnos y entretenernos. Es un placer, Rafa. Ricardo, un placer. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene para hablar, te recojo el guante, de Eslovaquia. Ah, te va a encantar. Eslovaquia. Fascinante, te va a encantar.